Los periodistas. Como todos los martes, la estrella nos ilumina este día. Andrea Sandoval Tapia, que tiene hoy un fondo de una de las partes de su biblioteca, de la parte oeste, que es en donde estás hoy, ¿o no es así? Efectivamente, así entrando después del jardín con todas las figuras y las musas a la derecha, ¿no? A donde tienes los jarrones esos de Yadroy, junto a la Todos esos Talavera, todo eso, sí. Qué bonito ahí, tu casa. Eso de vivir en un cantón. ¿verdad? Eh, A ver, dijo el señor Freud, las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. Franklin Delano Roosevelt, lo único que debemos temer es el temor. Lo único que debemos temer es el temor. Otra frasecita de ansiedad. La ansiedad mata relativamente a pocas personas, pero muchas aceptarían gustosas la muerte como una alternativa a la parálisis y el sufrimiento provocados por las formas más graves de ansiedad, escribió David Barlow. Soren Kierkegaard, ningún gran inquisidor tiene preparadas torturas tan terribles como la angustia. Ningún espía sabe cómo atacar con tanta astucia al hombre del que sospecha, escogiendo el momento en que se encuentra más débil, ni sabe tenderle también la trampa para atraparlo como sabe hacerlo la angustia. Y ningún juez, por perspicaz que sea, sabe interrogar y sondear al acusado como lo hace la angustia, que no lo deja escapar jamás, ni con distracciones y bullicio, ni en el trabajo, ni en el ocio, ni de día, ni de noche. ¿Es la ansiedad un sinónimo de la angustia? ¿O la angustia es un sinónimo de la ansiedad? Leí un artículo en donde te dicen cuáles son los síntomas que se presentan en los ataques de ansiedad y después te diré por qué lo leí. Dice que, bueno, según el psicólogo Carlos Postigo, licenciado en psicología y miembro de Top Doctors, para él los síntomas son malestar general e intenso, miedo a perder el control, volverse loco e incluso a morir, despersonalización o sensación de no reconocerse a uno mismo, sensación de inestabilidad, mareo e incluso desmayo, malestar torácico o nudo en el estómago, sensación de ahogo, falta de aliento y atragantamiento acompañados de hiperventilación, fuertes palpitaciones con elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, escalofríos, sofocos, hormigueos, temblores. Todo esto, dice el doctor este Carlos Postigo, tiene que ver con el padecer o el dar los síntomas de padecer la ansiedad. Lo leí porque ves que el 19 de septiembre se hicieron una serie de recordatorios, aparecieron fotografías, videos, un recuento de lo que pasó con el sismo. Mucha gente que lo vivió hace 5 años empezó a sentir estas angustias, estas ansiedades, y las transmiten a los demás, las transmiten sobre todo a los niños que no les tocó vivir eso y que ahora ya saben que es un sismo. Algunos de ellos estuvieron presentes en los simulacros, pero al poco rato del simulacro apareció el temblor en serio y surgió una angustia y una ansiedad en mucha gente tremendas. Y luego se repitió a los 2 días. Entonces, todo esto tiene a la población en este momento súper sensible a cualquier asunto, a tal grado de que estás en el café, estás en la mesa, comiendo en el despacho, y hay gente que pone las manos sobre la mesa y cualquier movimiento raro, cualquier ruido de vigas, de maderas, de soplo del aire, y dicen,
está temblando y entran en pánico. Y tú sabes dónde te debes parar si es que hay un sismo fuerte. Tienes los puntos de seguridad donde todo el mundo debe estar y empieza a generarse, no sé si llamarle una psicosis, pero sí una cantidad de emociones que te reflejan, que te llevan a la ansiedad. ¿Cómo ves esto? Me gusta mucho cómo planteas el inicio del tema, sobre todo con las frases que dijiste. Voy a tomar ahorita la de miedo al miedo, ¿no? Cuando pasa algo en el medio, indudablemente nuestro cerebro lo primero que hace es tratar de defenderse, ¿no? O sea, si estamos en medio del bosque y de repente vemos unos ojos que se iluminan, pues probablemente sea un depredador y entonces tenemos que reaccionar, ¿no? Algún león, tigre, puma. El problema es que ya no tenemos amenazas así de reales. Nuestras amenazas muchas veces son más metafóricas, ¿no? Tienen que ver más con miedos, con cosas que nosotros nos inventamos. El sismo nos regresa a esa biología que naturalmente tiene un plan y a ese plan original para responderte y para protegerte. La ansiedad, sin duda, hoy en nuestros tiempos modernos está como muy castigada o muy mal señalada, pero la ansiedad tiene una base y tiene una función, que es precisamente movilizarnos frente a un peligro. Si no nos diera esa ansiedad, esa angustia cuando el piso se mueve, pues bueno, habría muchos más decesos, heridos y muchas más tragedias. Entonces, nuestra biología, nuestro cerebro nos prepara para eso. Una vez que ha pasado eso, una vez que pasa algo tan fuerte como un temblor, lo que hace muchas veces también nuestro cerebro es de alguna forma sintonizar diferente. Eso tiene un proceso biológico. eh, y sintoniza diferente y es más perceptible, tiene mucha más sensibilidad a los sonidos o a aquello que provocó o a aquello que estuvo antes del incidente. Te pongo un ejemplo. A lo mejor la persona que durante el sismo escuchó que un vaso se cayó y se rompió, ese sonido queda registrado como antecedente del evento. Por lo que cada vez que esa persona escuche que algo se rompe similar a un cristal, va a reaccionar y va a entrar en ese modo supervivencia con ansiedad para entonces poderle hacer frente al problema o lo que está sucediendo, ¿no? No tiembla todos los días, eso lo sabemos, Bueno, pero como es tan tiembla todos los impredecible, días, pero no lo sientes. bueno, sí, claro, algunos son imperceptibles, ¿no? En escala de Richter 2,1, Sí, sí, sí. 1,3, Sí, sí, o porque la sea, tierra se sí, está moviendo. pero no es algo a lo que realmente nos pase con el 19 de septiembre todos los días, ¿no? Porque entonces realmente estaríamos en pánico, que es el siguiente nivel de la ansiedad. Entonces, la biología está preparada, la biología se adapta. Tú decías los niños que no saben lo que es un sismo y ahora lo vivieron a su corta edad, 4, 5, 7 años, obviamente comienzan a tener un registro de esos eventos, pero de forma biológica, de forma cerebral, que impacta en su sistema nervioso. Muchos de ellos van a tener después lo que probablemente, si fue algo muy fuerte, si algo se rompió, si realmente entraron en pánico y nadie los contuvo, pues entonces van a tener algún tipo de secuela, vamos a decir como un síndrome postraumático, en donde van a tener problemas para dormir, no se van a sentir confiados para comer, no van a querer estar incluso ni en el mismo lugar donde les tocó el temblor, ¿no? Si les pasó en la escuela, pues en la escuela, si les pasó camino a su casa, ¿no? Van a desarrollar este miedo. Y el miedo al miedo es una forma de pánico. Cuando tú tienes tanto miedo al miedo, el miedo al miedo, te generas esta angustia y al final puedes desarrollar estos ataques de pánico porque constantemente estás sintiendo miedo, te sientes angustiado y te sientes mal. El problema del miedo, el problema de los ataques de pánico como tal, es que es muy difícil que podamos entrar en ese momento con una manera racional, que aparentemente nos queremos ver muy racionales y yo pensando que no me va a pasar, no me va a pasar. No, no es cierto. No podemos controlar el cuerpo y un ataque de pánico únicamente diciendo, bueno, a ver, tranquilízate, ¿no? Respira. Así no funciona. Entonces eso nos lleva a sentir que algo nos está pasando. Decías los síntomas, creo que me voy a morir, creo que es
Es algo inesperado, es algo incontrolable, es algo que no tiene una relación. Puedes estar muy tranquilo ahorita tomando el café, te volteas y al siguiente segundo empiezas a sentir ese ataque de pánico. Es algo que no puedes controlar, imprevisible y que de verdad te da sensación de muerte, porque lo que te lleva biológicamente es a resguardarte, a salvaguardar tu vida, ¿no? Literal, a buscar un O lugar. sea, quiere Eh, decir que cuando te dan estos ataques es porque sientes que está en riesgo tu vida. Esa es la función biológica, ¿sí? Ajá. O sea, Y por es eso parte de sudas, un. por eso tienes las palpitaciones, por eso te falta el aire, pero cuando te da el pánico escénico, cuando te subes a un estrado a dar una conferencia o a dar la clase a los que les toca leer en público o alguna cosa y entran en pánico, entran en esa escena de sudoraciones y de todo, de no poder hacer frente a un micrófono o a un auditorio, ahí no está en peligro tu muerte, digo tu vida, ahí no hay un riesgo de muerte. El elemento en común es la amenaza. Cuando tú te subes a un escenario y tienes que hablar y no sientes esa confianza porque no te sientes preparado o porque no esperabas tanta cantidad o tu personalidad, ahí también es un punto, tu personalidad de por sí es una personalidad ansiosa por una crianza ansiosa o por trastornos de ansiedad previos, entonces tú vas a creer y vas a ver esa amenaza que en realidad todos lo sentimos cuando nos paramos enfrente de un gran auditorio, intimida. O sea, podemos decir, wow, aquí hay muchísimas personas que me van a escuchar. O alguien puede decir, qué alegría, qué padre, es lo que quería hacer hoy y siente confianza y empieza a hablar. Pero también puede haber personas que perciben eso como una amenaza. Y frente a esa amenaza, lo que tu cuerpo va a hacer es, corre, movilízate. O sea, vamos, o sea, te manda más sangre al cuerpo como si estuvieras corriendo, la adrenalina se suelta y entonces tú no tienes control y empiezas a sentirte nervioso y empiezas a sudar porque tienes una respuesta biológica para escapar, pero te quedas allí, entonces tú estás luchando la mente contra la biología, en me quedo, no, pero es que me voy, pero es que me amenaza y la gente entra en pánico, porque precisamente el pánico llega cuando tú quieres controlar lo incontrolable. Es cuando no, ese es este miedo al miedo, es que creo que si me voy a subir me voy a sentir mal y va a pasar y va, va, va. Y entonces la gente comienza a precisamente recibir lo que quiere evitar. Quiere evitar sentirse con miedo, asustado, amenazado, y es lo que sucede porque es justo lo que está preparando su biología, es lo que recuerda. También si hay personas que, por ejemplo, en el salón de clases se burlaban de ellos, se sentían mal, o la maestra los ridiculizó, o lo que tú quieras, pero hay un evento previo, traumático, vamos a decir, entonces cuando se para enfrente a un auditorio, esto se va a repetir, se va a volver a sentir amenazado. Y recuerda que no tenía los recursos, o los medios, o a lo mejor la fortaleza psíquica, la autoestima para hacerle frente. Entonces, por eso es que aunque tú me digas, bueno, es que no es un temblor, no, no es un temblor, pero psíquicamente es una amenaza para la persona. Lo que te decía, a veces hay cosas como muy reales, como un tigre, un puma, un temblor, y hay otras metafóricas en donde esta multitud podría devorarme, ¿no? Esta multitud va a acabar conmigo, o sea, va a deshacerme, me va a tomar por partes y a ridiculizar lo que yo diga, ¿no? Por eso es que el común es la amenaza. Se contagia Uy, sí, 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 porque en cuando, una salida de un cine, en un grito de desesperación de alguien, en un estadio de fútbol, en un escenario de este tipo donde está en riesgo algo, tronó un cohete, gritó alguien, sale una estampida, la gente sale corriendo, se contagia el pánico, se contagia la ansiedad, se contagia el miedo. nuestras neuronas espejo funcionan así. O sea, si alguien llega corriendo y tú dices, lo ves agitado, lo primero que tú haces como neurona espejo, esto sucede en el cerebro, es que tu cerebro va a percibir un peligro y se va, o sea, literal, te va a sonar la alarma, las alarmas, el foquito rojo y va a tratar de buscarlo. Y al ver que la persona no es una, son dos, son tres, son cuatro, llega un momento que dices, hay que salvarme, no sé de qué, pero corre. Y van a correr, ¿no? Entonces, obviamente a los niños que son más sensibles a esta entonación o esta empatización afectiva, entonación afectiva o esta empatización con los adultos, si está temblando, yo veo que mi familia se pone muy mal, los que me cuidan
los que normalmente responden a los problemas de los que yo no soy capaz de resolver, empiezan a entrar en pánico, yo voy a entrar en pánico. Es automático, no tengo forma de defender. Sí se contagia. Si una comunidad, vamos a decir, la calle, la cuadra donde viven las personas empiezan a entrar en crisis, que es esta angustia, este miedo, este pánico, pues toda puede ser esa calle y la que sigue y otra que sigue, ¿no? Esta historia, ya te la he dicho muchas veces, yo lo sé, pero me viene a la mente la de algo muy malo va a pasar a este pueblo de Gabriel García Márquez. Ya te lo he contado, la señora que se levanta y que dice algo muy malo va a pasar en el pueblo y se lo cuenta al carnicero y el carnicero empieza a correr el rumor y luego empieza a vender más carne y otra persona escucha y dice, no, pues dame 2 kilos más, ¿qué tal que de veras pasa algo muy malo? Yo quisiera, tengo carne. Y así se empieza a hacer la cadena, ¿no? Con el panadero, con el de las verduras, con todo lo que tú quieras. Y acaban huyendo del pueblo después de que lo quemaron. Y la mamá le dice, ves hijo, yo te dije que algo muy malo iba a pasar en el pueblo hoy, ¿no? Entonces, esta angustia, este pánico se desata, se contagia y se vuelve también una profecía autocumplidora, en donde yo decreto algo y después lo repito y yo misma hago que eso suceda. Entonces, hay que tener mucho cuidado por la forma en que a veces reaccionamos frente a los demás, en si somos prudentes o no, porque obviamente la angustia, el miedo, el pánico te desborda, pero si somos responsables de niños, hay que tratar de poner un empeño más en al menos abrazarlo durante ese tiempo. Ya puede uno tener miedo, claro, y sentir esta angustia, pero por lo pronto abrazarlos y decirle, tranquilo, vamos a estar bien. He visto un video de una mamá que se pone a insultar a su hijo y el niño le dice, nos vamos a morir, mamá, nos vamos a morir. Y ella empieza a decirle un montón de palabras altisonantes. No, tú, deja de decir eso, que vas a ver, que no sé. Si no dejas de llorar, te pego. Entonces, ella hace una amenaza real para combatir una amenaza que obviamente también es real y que el niño está sintiendo por primera vez, ¿no? Como recuerda que yo te puedo hacer más miedo que un temblor, porque un temblor es de a veces, pero tu mamá soy siempre. Entonces, o te callas, te calmas o te pego. Entonces, al parecer, hasta donde termina el video, el niño estuvo un poco más tranquilo. Claro, no es la forma ideal de contener, pero ¿Qué tanto tiene que ver el carácter, la fuerza de la persona, la personalidad de estas personas a las que se les considera duros? Un militar, un soldado, un guardia nacional, un piloto, alguien que tiene la responsabilidad de la conducción de masas, no puede tener pánico o fue elegido para ese cargo, para ese desempeño, porque tiene la capacidad de mantenerse sereno, el dominio de la razón sobre las emociones. Tienden más las mujeres a entrar en estado de pánico, son los hombres, depende de su condición socioeconómica, depende de su vocación. Un sacerdote creo que no entra fácilmente en una escena de pánico. Un médico, algún cirujano, un anestesiólogo, una enfermera, no entran en esta situación, forma parte de su vivencia diaria. Pero la señora que vende los molotes no sabe que tiene un problema de explosión a cada instante que enciende el fuego con un tanque de gas a unos metros y una manguera que quizá no esté en las mejores condiciones, sin embargo no vive en estado de pánico. Y llega un extranjero y ve eso y dice, ¿cómo es posible que permitan que se venda comida en condiciones como estas donde hay un altísimo riesgo de una explosión? Un turista, una gente que viaja de un lado a otro por primera vez en un avión, le sudan las manos antes de subirse, se tiene que tomar 2, 3, 4 tragos antes para tener, según él, el valor para poder subir a el avión. Al no conocer los movimientos, el protocolo, se desespera por una fila muy larga. ¿Por qué no, por qué no sale? ¿Por qué no despega? ¿Qué está pasando? ¿Habrá algún problema? Cuando ya van en el aire, de repente hay una turbulencia y si no la han sentido nunca, se espantan y empiezan a sudar y a preocuparse de que el avión se puede caer.
Cuando alguien ve una noticia de un ferrocarril que se descarriló en alguna ciudad de la India, de Ujú. Pakistán, que ahí suceden mucho estas cosas por desgracia, y dice, no, no hay que subirse a un ferrocarril, es muy peligroso, aunque los ferrocarriles son de los transportes más seguros del mundo. Eh, y así te podría yo narrar muchas cosas, como la chiquilla adolescente que perdió su virginidad con el novio y no le llega su periodo de menstruación y entra en una crisis de ansiedad y no encuentra quien la respalde ni le resuelva el tema porque el chiquillo, causante de parte del 50% al menos de la condición que pudiera tener la niña, pues no entiende lo que pasó y se despreocupa y le vale madres. ¿Te das cuenta de todas las cosas? Sí, eh, de la primera parte que me dijiste antes de decirte de estos chiquitos, eh, es el temperamento, que eso es algo con lo que nacemos por condiciones genéticas, condiciones previas, condiciones del embarazo, de salud, bla, 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 el parto. Y luego viene la crianza que hayamos tenido, si fue una crianza realmente que tiene un apego seguro, donde nos hicieron sentir, nos contuvieron emocionalmente, nos hicieron sentir seguros, validaron nuestras emociones, respondieron a nuestras necesidades y por supuesto nuestra personalidad, el dónde crecimos, el medio, la seguridad, los tipos de persona que nos formaron en la escuela, los compañeros, la familia. De estas tres cosas dependería que una persona se suba al avión y entre en una crisis o no. De estas cosas dependería durante un sismo que la persona pueda controlar la calma, pueda controlar la situación y estar en calma. Y hay algo muy importante, que sí y no, importando estas tres cosas, no completamente haciéndolas de un lado, pero tomándolas en cuenta no como una variable tan determinante, siempre podemos entrenar nuestra mente. En el sentido, por ejemplo, de lo que hacemos muy bien los simulacros de sismo. En realidad es la gran diferencia el decir, ok, ya hay un programa, ya hay un protocolo que hacer. No corro, no grito, no empujo. Eso lo sabemos todos. Y de alguna forma respondemos. Cuando nos enseñan los lugares más seguros en un edificio, en una casa, lo que nos dicen sobre la escalera, lo que nos dicen de alejarnos de ventanas, todo eso es parte de una estrategia que nos lleva a reaccionar al momento. En el caso, por ejemplo, de un entrenamiento más formal como los militares o como algún personal de salud, las personas que trabajan rescatando, otras personas, las que están frente a emergencias, los enfermeros, decía esto muy bien, este tipo de personas han entrenado también su mente y saben cómo responder. Cuando uno toma un curso de primeros auxilios, lo primero que te da es la calma de saber que puedes responder a una persona que probablemente le esté dando un infarto, a una persona que se esté atragantando, a una persona que se haya ahogado, en fin, te dan respuestas posibles que puedes hacer uso frente a esta emergencia. Entonces, eso te ayuda. Sí podemos entrenarnos, no para no tener ataques de pánico ni para no sufrir ansiedad, pero sí podemos entrenarnos para responder mejor. E incluso con la ansiedad también hay estrategias emocionales, hay estrategias físicas, hay estrategias racionales para trabajarla y para disminuir la ansiedad para que cuando llegue, para que cuando tengamos estos ataques de pánico, podamos ya responder mejor a esta situación, aunque no podemos decir es infalible y porque ya lo sé, jamás me va a volver a pasar. No, porque de hecho desborda nuestra biología, ¿no? En el caso de los chiquitos, que no son tan chiquitos, pues bueno, pues obviamente es una angustia porque no sabes qué hacer, porque cambia por completo tu vida. Es lo mismo que en algún momento pues uno toma una mala decisión y a partir de ahí las cosas ya no serán igual, ¿no? Cuando esto sucede en los niños pequeños, llega una persona a la que ha visto toda la vida, no toda la vida, su corta vida la ha visto sin sombrero, sin gorra, y ese día Ujú, llegó con gorra o con sombrero y se le acerca con el mismo cariño de siempre y el niño se espanta. ujú. ¿Cómo deben reaccionar los padres, los abuelos, los mayores para que no surja la ansiedad? Porque quizá la ansiedad
es un defecto de no haber educado con prudencia a los niños. ¿Por qué hay jóvenes que un día antes de pues, el examen no duermen, se preocupan, les sudan las manos, llegan al examen con las manos sudorosas, frías, el sudor frío que da en las manos, y entran en una ansiedad que el corazón siente que les va a reventar? Cuando pues, describen quienes lo han padecido, todos alguna vez lo hemos padecido, es un poco como cuando vas a enfrentar a un animal, a un perro, a una víbora, y no como cuando le vas a pedir a alguien que sea tu novia, que creo que eso ya no se pide, pero o sea, porque llevas con una motivación diferente. Ujú. ¿Es un defecto de la educación? No. No. La ansiedad es parte de nuestra biología y es y estará desde que incluso nacemos. Se dice que la primera angustia que sentimos es cuando nos separamos de la mamá al nacer y se llora por angustia, se llora porque se ha dejado un estado de completo bienestar al que jamás regresaremos. Nunca seremos satisfechos inmediatamente de la mejor forma y nos irá también como cuando estuvimos en el estómago, bueno, en el vientre de nuestra madre, ¿no? A partir de ahí la vida es angustia. Entonces, después la angustia por separación que marca un término de salud mental es la angustia de los 8 meses de los bebés. A los 8 meses los bebés se han identificado, han interiorizado, se han entonado emocionalmente con sus cuidadores y cuando llega alguien extraño que no reconoce ni su olor, ni su voz, ni su cara, empiezan a sentir angustia, porque no es nada de lo conocido, ¿no? Es como si de repente nosotros despertáramos en un país que habla en otro idioma, que se ve diferente, que tiene otra comida, es como una pesadilla, es angustia lo que siente ese bebé. Entonces, cuando entiende y ha hecho el proceso de comprender cómo es su medio y luego tiene que reaprenderlo, al cerebro no le gusta. Al cerebro le gusta que las cosas sean siempre iguales, que siempre haya una pauta, que siempre haya un patrón, que siempre haya un ritmo, que no haya cambios, porque es lo que implica menos gasto de energía. Una de las cosas que más gastamos o en donde gastamos más energía de nuestro cuerpo, de todo lo que metabolizamos, es en el cerebro. Entonces al cerebro le encanta andar como en modo de no gasto energía, todo está bien. Cuando pasan estas cosas, cuando los papás, por ejemplo, se rasuran o se ponen una gorra o llegan vestidos de forma diferente, reaccionan con angustia a los niños porque es parte de su salud mental. Se han adaptado a otra imagen del adulto siempre y cuando se presenta diferente, cuando parece de otra forma que ellos no pueden reconocer, la angustia es la forma natural de responder. Hey, espera, algo no es igual, parece que no es la misma persona, no estoy seguro, necesito un poco de tiempo para saber si eso no es. Eso es parte de una forma de responder al medio y de la forma en que el cerebro dice, creo que aquí hay una amenaza, pero ahorita te digo, déjame ver. La amígdala está pensando si se dispara o no se dispara y está analizando qué puede pasar. Sí, bueno, entonces todas las alarmas. Ese es un extraño, aléjate. Se parece, voy a decirlo así, a mi papá, pero no es mi papá. Como que hay algo raro, llora para pedir ayuda. Y entonces llora y llega mamá, que es una, o quien tú quieras, que llega alguien familiar y lo rescata. Es parte de un proceso bueno, biológico, del sistema nervioso, es parte de nuestras percepciones, sensaciones, demás. Es un modo de supervivencia que hemos desarrollado, ¿no? Si no, imagínate, muchos mexicanos nos parecemos, muchos asiáticos nos parecemos, y si no pudiéramos desarrollar la delicadeza o la capacidad de observar una diferencia, tiene barba, no tiene barba, tiene lentes, no tiene lentes, tiene gorra, no tiene gorra, nos iríamos con extraños en vez de nuestros familiares, ¿no? Solo porque se parecen. Entonces, esa es una muy buena respuesta adaptativa al medio. No tiene que ver con la crianza. Sí hay una crianza ansiosa que la hemos recibido muchos y es apúrate, apúrate porque ya se está acabando el tiempo. Ándale, tómatelo rápido, ve poniéndote la calceta y al mismo tiempo el otro zapato y móntate la mochila y A yo te ver, voy peinando en en el ese carro. Esa es escenario, una crianza ansiosa. en ese escenario, las mamás pueden generar la ansiedad de los hijos, preguntó. Sí, claro. Pero es que apúrate, pero, o sea, todo el tiempo te están advirtiendo de un peligro y tú no alcanzas a concentrarte si sí te pusiste la calceta bien o no, si llevas el zapato ahí como que medio a meter.
o si te agarraste la mochila o fue la mochila de tu hermano, o sea, al final te hace que te distraiga y estés en modo alerta y se vuelve parte de tu rutina y repito, parte de alguna forma de una personalidad. Siempre apúrate, siempre córrele y tú dices, bueno, es que no sé, siempre me tienen que advertir que viene una emergencia, que me tengo que apurar, que tengo que correr, porque no soy capaz de reconocerlas. Entonces te crea la inseguridad de que no sabes reconocer las amenazas del ambiente y no puedes confiar en ti. Entonces eso te da angustia, se va ansiedad y cuando llegan los años, pues tienes ataques de pánico porque no sabes reconocer amenazas del exterior, porque tu crianza fue una crianza ansiosa. A Y ver, entonces, ay, no, viene un entonces, problema. entre más grande eres, más ansioso te vuelves, o al revés, porque pudiera Sí, entender que a lo mejor esto que me estás diciendo es que la ansiedad tendría una relación con la inmadurez, ¿puede ser? no, es una forma de crianza que es un rasgo de personalidad, que al final se convierte en un hábito y lo que haces es sentir desconfianza de lo que percibes. Es que yo no percibo amenazas, porque desde niña siempre me han dicho, apúrate, que mira, que no estás viendo que se hace tarde, que no viste que tal, no viste que pasó el carro tan cerca y tú cruzas como si nada, que no estás viendo que el señor viene con el agua caliente y tú te metes. No percibo amenazas. Entonces, al no percibir amenazas, desconfío de mí y me siento inseguro, evito situaciones. Cuando me invitan a un lugar, digo, no, no quiero ir. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente, porque no me sé mover entre la gente y no puedo reconocer estas amenazas. Si una persona no recibe después otro tipo de acompañamiento, educación, si no asiste a terapia, si después no logra relajar su sistema, entonces sí, bajo esas condiciones, aumenta y podría desarrollar ataques de pánico. ¿Por qué? Porque es el miedo al miedo. Yo sé que hay algo allá afuera que no alcanzo a reconocer porque desde que soy chiquita no la reconozco. Nunca veo la cara del señor malo, nunca me doy cuenta de que el auto viene muy rápido, no me doy cuenta que me iban a asaltar, no me doy cuenta que me iban a robar, no me doy cuenta de tal cosa que pasó, ¿no? Entonces eso se vuelve, obviamente con el tiempo, con los años, pues se vuelve mucho peor y es la crianza ansiosa que puede provocar esto en las personas. A lo mejor pareciera muy normal, siempre tenemos que apurar a los niños y decirles y explicarles. Sí, pero no con esa urgencia, no con esa amenaza. Les podemos ayudar a concentrarse y decir, ok, ¿ya te diste cuenta que te falta un zapato? ¿O si revisaste si metiste tal cosa? A ver, vamos a revisarlos juntos. ¿Qué te parece si para tu mochila programamos 5 minutos más antes de irnos y así vemos si llevas todo? No se nos olvida la cartulina, porque muchos tenemos traumas con cartulinas. Entonces, cosas así pueden planearse y programarse. Regresamos al entrenamiento. Podemos entrenarnos para responder mejor a estas cosas, pero nunca podemos controlar nuestra biología. No dominamos el cerebro. La amígdala funciona independientemente de nosotros e incluso hay vías muy cortas que llegan, si vamos a decirlo así, si durante el temblor alguien estaba haciendo un atole de chocolate, cada vez que huela ese atole de chocolate se va a sentir en peligro y va a decir, no, espérame, ¿qué va a pasar? Sin saber por qué. Porque el olfato es una de nuestras memorias más fuertes. Entonces, todo lo que hayamos olido, percibido, el cerebro lo registra, lo guarda como especial, como, ah, esto pasó antes del incidente. Entonces, cuando se enfrenta a eso otra vez, va a decir, probablemente venga uno, espérame, y empieza a levantar las alarmas, ¿no? Entonces empieza con esa extra percepción a escuchar todo. Te decía, incluso el oído cambia de decibeles para que percibamos los pequeños cosas, los murmullos, para que como las presas en algún momento escuchemos si viene el depredador, ¿no? Si viene arrastras. Entonces, todo nuestro organismo se adapta precisamente a eso, a las amenazas que pudieran o no ser percibidas. Me quedo callado pensando un poco en esto del temor, de la forma de controlar al otro, el espía, el que atormenta, no hay control o algo que domine más la mente o genere el temor del otro que esta ansiedad.
escribió un francés, Alain Jean Mastic, que no sé exactamente quién era, pero me gustó la cita que viene en una página. En los momentos de ansiedad, no tratéis de razonar, pues vuestro razonamiento se volverá contra vosotros. Es mejor que intentéis hacer esas elevaciones y reflexiones de brazos que se enseñan ahora en las escuelas. El resultado os asombrará. Me gustó porque me recordó que los maestros antes, cuando entraban los alumnos en el ataque de pánico escénico, llegaban y te decían, a ver, respira profundo, y te hacían los ejercicios. Así. Levanta los brazos, Sí, respira sí, sí, profundo, retén el aire, cuenta sí. 3 y suéltalo lentamente. Ujú, Otra vez, ujú. cuentas hasta 3 y lo sueltas lentamente. 3 veces. Y después de eso, a ver, ahora sí, Ujú. da la clase o lee o recita, no sé, alguna cosa. Y los chavos y las chavas entraban en una, no sé cómo llamarle, pero les cambiaba todo el tema del miedo, del pánico escénico. ¿Funciona realmente esto o es una autosugestión? Tiene que ver el proceso de la generación de miedo, de temor, de ansiedad, de estrés, de la acumulación de estrés de mucho tiempo. Tiene que ver con la respiración, con la meditación. Hay una teoría que a cualquiera que le interese más el tema le recomiendo buscarla, que se llama la teoría polivagal y habla precisamente cómo responde nuestro cerebro a estas cosas, pero más que el cómo entramos en estrés, cómo se prenden las alarmas, cómo disminuirlas, cómo regresar precisamente a este nivel, a nuestra, pues sí, a nuestra forma normal, vamos a decir, en donde no estamos ni traumados, ni pendientes, ni angustiados. Y una de las claves es precisamente la respiración. Es la más rápida, es la que nosotros podemos hacer porque es cuando la amígdala dice, ok, entonces ya apago mis luces, no pasó nada, ya vi que estás bien. Porque si hubiera una emergencia, no estaría respirando tan tranquilamente, ¿no? Incluso durante una emergencia, una persona entra en un modo de economía de energía y separa la digestión, por ejemplo. O si había que ir a evacuar, evacúa en ese momento para ahorrar la energía y no tener que ir después. Para esto hay una expresión, ¿no? Que se dice que literalmente, pues de miedo le pasó, ¿no? No quiero decirla porque no me agrada, pero saben cuál es. Entonces, esta teoría habla también que hay posturas de yoga. Hay posturas muy importantes y hay ejercicios en donde no solamente podemos calmarnos, sino también liberar este estrés que nos generó esto. ¿Qué es estrés? Es este exceso de cortisol. Cuando tú tienes mucho cortisol, que es precisamente algo que te ayuda para hacer frente, la adrenalina, el cortisol, para responder a esta emergencia y no logras eliminarlo, después sigues con este exceso de cortisol y estás ansioso, no puedes dormir, no sé, tienes estos ataques de comer de repente o caminas por todos lados o empiezas a apretar con la pluma o cosas así. Hay una forma en que el cuerpo la percibe, esta amenaza, y hay esta forma con la yoga y con todos estos ejercicios específicos basados en la teoría polivagal para soltar todo esto a través del cuerpo. Las más baratas es, más rápidas y fáciles, respira, abrazos. El abrazo genera también esta oxitocina, esta serotonina, que te ayuda a relajarte, a calmarte. Entonces, cuando tú entras en ese modo, empiezas a soltar también esto, ¿no? Por eso te decía, es muy importante que durante estos sismos y demás, simplemente abracemos a los niños. Si no sabemos qué hacer, porque también tenemos miedo, abrázalos, porque es como van a recordar el sismo en tus brazos, contenidos. Y entonces puede ser que la siguiente ocasión que les pase se sientan más seguros que inseguros, ¿no? Entonces,
esta parte es muy importante, me gusta mucho. Ojalá los adultos retomemos esta parte de la respiración. A veces cuando veamos a alguien muy acelerado, decirle, a ver, espera, espera, respira. Porque es una manera de resetear, es una manera de decirle al sistema nervioso, ¿sabes qué? Apaga tus alarmas, aquí todo está bien, no hubo fuego, estamos bien. Y, todo se regresa a la normalidad. Interesante. Hace muchos años leí un artículo donde decía que no sabemos respirar, que el Ujú, hombre en términos generales no sabe respirar. Y eso tiene que ver con las emociones. Leí, y ya para terminar casi, leí un artículo de una entrevista que le hacen a un hombre, a una persona que se consideró en un determinado momento el hombre más feliz del mundo, Mathieu Ricard, un ujú, francés que es un monje budista, hijo del filósofo Jean-François Revel y de la pintora Jacques Le Toumelin. Es una persona que es pues, científico, pero es budista y es asesor del Dalai Lama y de Sarkozy y de muchos personajes. Y acaba de escribir un libro que se llama Memorias de un monje budista. En una de las entrevistas, digo, en una de las pues, preguntas que le hacen en esta entrevista, le preguntan sobre las redes sociales. Y déjame ver, ya la perdí. Ah, aquí está. Dice, se ha convertido en un tópico, pero es difícil no abordar este tema sin hablar de las redes sociales. Está pues, hablando de la ola de narcisismo que te propongo para la próxima semana, la ola de narcisismo. Y dice el monje budista, no uso las redes sociales, aunque sí uso el Internet para documentarme y también uso el email, pero creo que el problema no solo con las redes sociales, sino en general, es el acceso inmediato a grupos de personas y a discusiones. Los algoritmos te ponen solo con las redes sociales, sino en general es el acceso inmediato a grupos. Me brinqué una línea. Los algoritmos te ponen en contacto con gente que piensa igual que tú y se acaba creando una ilusión de conocimiento. El otro día escuchaba a unas personas que viven aquí a pocos kilómetros del bosque en el que estoy y estaban opinando sobre las vacunas como si fuesen investigadores. Están totalmente seguros de saber de lo que están hablando, pero es imposible que lo sepan. Dar un par de vueltas por internet te provoca la ilusión de que conoces cualquier tema, de que puedes tener una opinión sobre cualquier asunto que para los estudiosos de la materia requiere años y años de estudio. Yo puedo hablar de budismo o de traducciones tibetanas, que es a lo que me dedico, pero no sería capaz de arreglar un coche. ujú. ¿Qué te parece? El mal que trae la tecnología en el sentido, el mal uso que le hacemos y el defecto que pues se acrecenta de nuestra forma de ser, ¿no? Tenemos una premisa, tenemos una opinión, pero no quiere decir que tengamos una realidad ni tengamos una investigación. Y voy a decir algo que decía mi maestro de la metodología de la investigación. Si no fundamentas lo que dices, estás diciendo un chisme o una opinión personal y punto, pero no es realmente algo que tengas que poner sobre otra cosa, ¿no? Este monje budista, que es un tipo importantísimo, este, dice que lo único que no ha cambiado en estos 2500 años es que el orgullo y el odio traen el sufrimiento. ¿Cómo ves? Sí, sí. La, Propongo este tema, el orgullo, el odio, el narcisismo, con base en un documento, hay un libro por ahí de Jan Tuerench, que escribió hace unos años un libro que se llama La epidemia narcisista. sí, sí, me gusta, lo tomo, lo acepto. La epidemia del narcisismo. Híjole, es que el Face, el Instagram, el, el Twitter, las fotografías, los selfies, todo esto ronda en qué? En el narcisismo.
En un yo que se toma la foto, un yo que comparte, un yo que retuitea, un yo que chatea. ¡Fuerte! Ujú, ujú. Sí, ¡Qué fuerte! así es. Me Bueno, gusta. querida, Jesús Manuel, muchas cogí a los gracias. niños. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, la vi en el cine. Sí, Querida, sí. No me andes ventaneando la edad. Sí, la vi en el cine. ya tiene rato, ¿verdad? Sí, Bueno, pues mucho. como todos los martes, te lo agradezco mucho. Ya tu video de manera individual está a disposición de la gente que te sigue. Lo estamos subiendo por separado los viernes en el programa los martes y después tu pues, intervención los días viernes. Para el que quiera seguirte, yo ya lo estoy subiendo en las redes mías, tú súbelo en las tuyas. Hay algunas peticiones que quieren que se ponga tu video desde un principio, todas las intervenciones que has tenido. Déjame ver si consigo a alguien del servicio social que se ponga a editar todo. 11 años de... Híjole, Sí, bueno. yo muy halagada, muy feliz y gracias a ti y a todas las Gracias a personas ti, que gracias a le ti. den clic o me gusta. Gracias, Cuídate Manuel. mucho y nos vemos, esperemos, Igualmente, la próxima semana. nos Saludos a la vemos. familia. Gracias, realmente. Gracias.